Muy bien, vamos en este caso con el estudio del sensor MAP. La gestión del motor de un motor de gasolina debe saber cuánta cantidad de aire ingresa, de tal manera solo entonces se puede inyectar la cantidad correcta de gasolina o combustible. Si se conocen tanto la temperatura, el volumen y la presión del aire, pues la computadora puede calcular la masa de aire. El sensor MAP justamente mide una de estas magnitudes, que sería la presión del aire. ¿Para qué se requiere saber la presión del aire que aspira el motor? Para que la computadora pueda calcular la masa de aire. Y de esa manera se puede inyectar la cantidad de aire correcta de combustible. Reconocimiento de localización. Esta es una forma característica de este sensor y se encuentra en el colector de la admisión del motor. El sensor se monta por lo general directamente en el colector de admisión, pero también vamos a observar ciertos vehículos en donde al colector de admisión se conecta a través de una manguera, ¿sí? Entonces la abreviatura MAP significa presión absoluta del colector de admisión. En otras palabras, la presión absoluta del aire dentro del colector de admisión, ¿sí? Constructivamente, este sensor MAP tiene una carcasa de plástico, ¿sí? El conector suele ser casi tan grande como el propio sensor. La parte de medición del sensor tiene una abertura y solo puede ver si el sensor se ha desmontado. Un anillo de goma pues sellado evita que el aire pase por el sensor. ¿Sí? ¿Qué observamos en la carcasa del sensor? Estamos observando una abertura del sensor. Esta carcasa está provista de un anillo obturador de goma. El sensor MAP le vamos a ubicar aquí en nuestra animación aquí de funcionamiento del motor, y habíamos comentado de que está en la admisión, por lo tanto le buscamos y justamente debe estar acá. Correcto. El colector del sensor, en donde está conectado el sensor, es obviamente en el colector del múltiple de admisión, pero recordemos que mencionamos que también hay sensores que conectan al colector con una manguerita. La construcción. El sensor de presión consta de un elemento de medición prácticamente que está internamente, no hay un amplificador. Entonces la presión al colector de admisión que pasa a través de este tubito se comunica con el elemento en sí de medición. Este elemento de medición pues consiste en una membrana que sella la cámara de referencia, ¿sí? Y esta membrana contiene un circuito puente con 4 resistencias, ya la vamos a ver. Una de estas 4 resistencias cambia de valor cuando la membrana se deforma por la presión generada del vacío del motor. Esto genera diferencias de voltajes que son amplificadas por el circuito del amplificador. Entonces aquí vemos en el sensor, tenemos aquí la conexión. En este caso son 3 conexiones, ¿sí? Vamos a ver qué es cada una de ellas. Y le vamos a abrir el sensor. Perfecto, ¿sí? Miren aquí. Tenemos internamente cómo está hecho este sensor. ¿Dónde parece que sale la abertura de la carcasa? Prácticamente está en contacto con el elemento de medición acá, ¿no? Aquí estaba el tubito donde se conectaba el vacío del motor. Perfecto. Aquí tenemos los elementos, tenemos el elemento medidor, la carcasa y las conexiones. Tenemos aquí el elemento de medición. Miren, es una circuitería electrónica prácticamente, ¿sí?
¿Cuál es el funcionamiento? El elemento de medición, en este caso acá, se coloca entre la cámara de referencia donde hay un vacío permanente y la cámara de medición. La presión del aire en el colector de admisión llega al elemento de medición en la cámara de medición a través de una abertura. Debido a que la presión en este colector de emisión es mayor que la presión en la cámara de referencia, el elemento de medición se dobla, ¿sí? A medida que aumenta la presión en el colector de emisión, el elemento de emisión se dobla aún más, o sea, es directamente proporcional. Esto hace que aumente la tensión diferencial en el puente de resistencias. Eso es internamente dentro del sensor. Y el amplificador convierte este voltaje en un voltaje de señal entre 0 y 5 voltios. ¿Sí? Cabe mencionar que no todos los sensores MAP tienen el mismo rango de medición. Dependiendo de la aplicación, turbo, sin turbo, el rango de medición estará entre 50 y 300 kilopascales. Y lógicamente también dependiendo de la altura del nivel del mar. Aquí podemos, en base a esta perilla, girando esta perilla, podemos ajustar la presión en el colector de admisión. ¿Sí? Entonces este manguito se expande a medida que aumenta la presión. Bien, el elemento de medición. Prácticamente vamos a registrar lecturas utilizando el multímetro, ¿no? Entonces conectamos al sensor, obviamente conectamos a la masa y a la señal. ¿Sí? Entonces aquí están los terminales, recuerden, esta es alimentación del sensor. Ahora vamos a colocar el multímetro en el rango de 20 voltios, correcto. Y vamos ajustando la presión a 100 kilopascales. Entonces a 100 kilopascales ¿sí? Tenemos una lectura de 1.5 voltios en el sensor. Estamos en la escala de 20 voltios y aquí estamos haciendo una simulación del cambio del vacío que se genera en el motor. Igualmente a 150 kilopascales tenemos un valor de 2.5 voltios. A 200 kilopascales vamos a tener 3.5 voltios de señal. Y vamos a bajar la presión, es decir, el vacío se cayó. Estamos aquí en 10 kilopascales, prácticamente 0 voltios, o sea, el sensor no puede registrar esa presión. ¿A qué presión puede el sensor MAP registrar algo? Prácticamente pues por lo menos a unos 30 kilopascales, no tenemos una señal de 0.1 voltios. Perfecto. Cuando aumenta el voltaje de salida, pues si la presión del colector de admisión también aumenta, no, o sea, es directamente proporcional en este caso. Aquí en el gráfico, cuando tenemos una presión a 125 kilopascales, pues habíamos mencionado que teníamos unos 2 voltios aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Pero podemos aquí también ver en la tablita, miren, es directamente proporcional. Entonces 125 kilopascales más o menos los ejes coordinados coinciden aquí. Y tenemos ahí unos 2 voltios de voltaje de salida. ¿Sí?
¿Qué se aplicará a un sensor MAP que sea adecuado para un motor turbo? Pues el valor de medición más alto posible será mayor que el de un sensor MAP de un motor sin turbo, lógicamente, no hay que cambiar las condiciones. Perfecto. ¿Cuál es el voltaje de salida del sensor de presión si el voltaje de alimentación del mismo es inferior a 5 voltios? ¿Sí? Entonces, es que obviamente el voltaje de salida será demasiado bajo. O sea, si el voltaje de alimentación disminuye, el voltaje de salida también disminuye, ¿no? Es una relación proporcional. ¿Entre qué conexiones hay que conectar el multímetro? Estamos viendo acá el esquema eléctrico. Miren, aquí está el sensor MAP, donde tenemos los terminales A, que sería la masa, el C alimentación y el B señal. Entonces, ¿dónde vamos a conectar? En este caso, para medir el voltaje de alimentación sería entre el A y el C, lo que es positivo negativo. Supongamos ahora que este sensor MAP se conecta al colector de admisión con una manguera, ¿sí? Con un manguito, ¿sí? ¿Qué mide el sensor MAP si es que tendría fugas aquí? Lógicamente va a estar en contacto hacia el exterior, ¿verdad? Va a estar en contacto hacia el exterior del ambiente y eso es lo que va a medir. Perfecto. Eso correspondiente al sensor MAP.